Muy buenos días. Soy Laure de la Lande, soy directora del área de innovación y desarrollo sostenible de ETOS y les doy la bienvenida a nuestro tercer y último evento en el marco de la Alianza Latinoamérica Sostenible. En esta ocasión vamos a presentar y discutir un policy brief que hoy estamos publicando sobre la importancia de los sistemas alimentarios sostenibles para una recuperación justa y resiliente. Este documento ya está disponible en nuestra página web y por medio del chat del Zoom les vamos a compartir la liga para que puedan tener acceso a él. Ahora, este documento es parte de una serie de policy brief que hemos elaborado en el marco de una alianza con Chile y Colombia y donde estamos proponiendo recomendaciones muy concretas para el proceso de recuperación. Ahora, para discutir el tema de hoy, tenemos un panel de especialistas. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Teresa Chama, del Instituto Nacional de Salud Pública, Eduardo Quintanar, de ONU Medio Ambiente, y Sol Ortiz, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Al final del evento vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, donde vamos a recibir preguntas del público, que nos pueden dejar en Facebook o por la plataforma de Zoom. Ahora voy a ceder la palabra a Lisa Grabinski, quien es coordinadora de sistemas alimentarios en ETOS y quien nos va a presentar los puntos más importantes de este brief. Adelante, Lisa. Muchas gracias, Laure. Buenos días. Yo soy Lisa Grabinski, coordinadora de proyectos en sistemas alimentarios en ETOS, y a continuación voy a estarles presentando un breve panorama de la estrategia integral de recuperación justa y resiliente en materia de sistemas alimentarios sostenibles que hemos desarrollado como parte de la participación de ETOS en la Alianza Latinoamérica Sostenible. Siguiente, por favor. Entonces, primero me gustaría comenzar retomando la definición que hace la Alianza Latinoamérica Sostenible sobre qué es una recuperación justa y resiliente, ¿no? Y se trata de una estrategia que promueva medidas que reflejen la interdependencia que existe entre la economía, la salud, la sociedad, el medio ambiente, y esto en aras de aumentar la inclusión social y el bienestar de las personas, sobre todo aquellas que consideramos más vulnerables, como es el caso de las mujeres, los jóvenes, la población indígena, entre otros. Y a partir de los principios que conlleva una recuperación justa y resiliente, podemos considerar que una estrategia de este tipo implica transformar los sistemas de producción y de consumo de manera que estos logren apuntalar hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, la carbono neutralidad, los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica y sin dejar a nadie atrás. Y en este sentido, desde ETOS nos preguntamos, ¿de qué manera podemos transformar los sistemas alimentarios en México para lograr dietas saludables, sostenibles y asequibles a través de una visión sistémica y a partir de la coyuntura por la pandemia de COVID-19? Siguiente, por favor. Entonces, este brief parte de la premisa que el sector primario, principalmente la agricultura y la ganadería, es uno de los que más emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero produce. Así que pues, su impacto sobre la crisis climática es bastante importante. Pero también se trata de un sector que a la vez es uno de los más vulnerables ante la crisis climática. Y esas imágenes de las que todos fuimos testigos al inicio de la pandemia y los confinamientos por las compras de pánico, de anaqueles vacíos, y pues ese miedo inicial que todos sentimos con respecto a qué va a pasar con el abasto de alimentos, debería de servirnos como una advertencia de la futura crisis alimentaria irreversible que podría llegar a darse si los países no cumplen con sus metas de adaptación y mitigación. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, hablando de la pandemia y su impacto en los sistemas alimentarios, pues me gustaría que recordemos que los países de la región de América Latina y el Caribe, de hecho, tenemos un acceso privilegiado a recursos naturales y por lo mismo son líderes en producción alimentaria. En el caso de México, por ejemplo, a pesar de que hubo algunas disrupciones sí, en las cadenas agroalimentarias, justo por los confinamientos, por las restricciones de movilidad, etcétera, la verdad es que a lo largo del 2020 el campo nunca paró de producir y de hecho terminamos el año con una balanza comercial positiva.
Y a pesar de esta como aparente situación de abundancia, esto no permea en las dietas de los habitantes de la región y ciertamente, aunque el sistema actual que tenemos de producción se mostró, entre comillas, resiliente en el corto plazo, la realidad es que no es sostenible en el largo plazo. Siguiente, por favor. Y aquí es donde pues vemos la otra cara de la moneda de los sistemas alimentarios en México, ¿no? Primero que nada, inclusive desde antes de la pandemia, poco más de la mitad de la población en México vivía con algún grado de inseguridad alimentaria. En segundo lugar, llevamos décadas viviendo una doble e inclusive triple carga de la mala nutrición, pues a la vez que todavía prevalecen graves problemas de desnutrición, sobre todo en población que tiene mayores necesidades nutricionales, como mujeres embarazadas en periodo de lactancia, niñas y niños menores de 5 años. Estos problemas de desnutrición están coexistiendo con elevados índices de sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas asociadas, como es el caso de la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, que de hecho se han asociado mucho con la elevada tasa de mortalidad por COVID-19 que estamos viendo en la población mexicana. Y luego pues tenemos la crisis económica por la pandemia, la pérdida de empleo, la reducción de ingresos que amenazan con exacerbar estos problemas asociados con la mala nutrición que ya quejaban a la población mexicana desde hace tiempo atrás. En tercer lugar, pues el cierre de restaurantes, los confinamientos, de nuevo las compras de pánico, de pronto suspensiones temporales en algunos mercados al inicio de la pandemia por ser focos de contagio, que bueno, después se reabrieron, pero igualmente todo eso conllevó a que aumentara la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? En cuarto lugar, pues el modelo de producción actual que pues se basa principalmente en el uso en exceso de las tecnologías derivadas de la revolución verde para la producción masiva, pues está relacionada con elevadas tasas de deforestación, con contaminación de suelo y de agua, pérdida de biodiversidad y bueno, además este modelo pues finalmente genera inequidades entre productores de diferentes escalas y eso afecta la competitividad, sobre todo porque pequeños y medianos productores tienen una falta de liquidez para cubrir los elevados costos de producción y la producción a gran escala está muy mecanizada, entonces se genera desempleo rural. Siguiente, por favor. Entonces, tomando en cuenta este contexto, nosotros estamos aplicando una visión integral de marcos conceptuales de sistemas alimentarios para desarrollar una estrategia de recuperación justa y resiliente que la podemos explicar como un engranaje, ¿no? Como la maquinaria de un reloj, en donde cada pieza, cada engrane y sus recomendaciones, que serían, digamos, las aspas, mueven a las demás áreas y pues bueno, y la energía que permite que estos engranes se muevan constantemente son la generación de empleos, la diversificación de las cadenas agroalimentarias y la seguridad alimentaria. Siguiente, por favor. Entonces, yéndonos por partes, en el caso de la producción, algunas de las recomendaciones que hacemos van en línea con aprovechar herramientas de política pública con las que ya contamos para incorporar prácticas sostenibles en el sector agropecuario. Una de ellas, por ejemplo, es el racionalizar subsidios, que ya existen subsidios al campo, pero diversificarlos un poco para promover que haya una diversificación de cultivos, ¿no? Que se le dé también prioridad a otros tipos de alimentos en el campo y no nada más las commodities que también son bastante importantes pues para el Producto Interno Bruto. Y bueno, y también es para estar estar en la vanguardia en materia de uso responsable de recursos naturales, el incorporar prácticas sostenibles, porque también incorporar estas prácticas tiene un potencial comercial tremendo, ¿no? Por ejemplo, recientemente, pues todos sabemos que se hicieron cambios en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y estos son un área de oportunidad para que la producción de agroexportación incorpore prácticas sostenibles para un mercado que cada vez demanda más alimentos producidos de manera ecológica y quieren un sello de calidad o una certificación que lo avale.
Y bueno, en tercer lugar, es importante reconocer que los pequeños y medianos productores tienen diferentes necesidades y capacidades. Entonces, aquí lo que recomendamos es aprovechar la gran infraestructura que tenemos de programas ya existentes como Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, para que fortalezcamos y escalemos esfuerzos de acompañamiento técnico que estén orientados a incorporar prácticas que ayuden a disminuir los costos de producción y que sean sostenibles, y además vincular a los productores con una gran diversidad de mercados. Siguiente, por favor. Y hablando de mercados, también desarrollamos algunas recomendaciones para diversificar y fortalecer los espacios de compra-venta de alimentos, ¿no? Mercados públicos, de barrio y mayoristas. Y es que estos espacios son cruciales para la seguridad alimentaria de la población mexicana, además de que son parte importantísima de la identidad cultural en México, ¿no? Y bueno, si algo nos ha demostrado la pandemia es la necesidad de fortalecer el comercio local por medio del acortamiento y regionalización de las cadenas agroalimentarias. Y esto no es nada más para adelantarnos a futuras disrupciones que pueden suceder ante futuras crisis como algún desastre natural o un fenómeno meteorológico, sino también para fomentar el consumo de alimentos típicos de cada región y de esa manera incidir de manera positiva en las dietas individuales y familiares y en la preservación de la agrobiodiversidad de México. Por otro lado, también la pandemia nos demostró que hace falta actualizar reglamentos para fortalecer la gobernanza de estos espacios, sobre todo y para mejorar condiciones de sanidad, higiene y seguridad, tanto para los consumidores como para los comerciantes mismos. Y de igual manera, pues recomendamos explorar nuevas alternativas de venta de alimentos de manera más directa, que han tenido un boom con la pandemia, como puede ser el e-commerce. Nada más hay que ser cautelosos y incorporar un enfoque de economía circular o bioeconomía, porque este tipo de alternativas se ha visto que van un poco de la mano con la mayor generación de basura por el uso de envases plásticos, de unicel, etcétera. Siguiente, por favor. Y finalmente, pues no podemos dejar de lado el hecho que la inseguridad alimentaria y la mala nutrición ha estado presente en México desde mucho antes que la pandemia, ¿no? Y en este contexto de crisis, de desempleo, de pérdida de ingresos, es de suma importancia que, en primer lugar, los apoyos monetarios y alimentarios que ya existían anteriormente, como los desayunos escolares del DIF o las tiendas de Iconza, o los nuevos, como las despensas a jefes de familia desempleados o comedores comunitarios, continúen y se escalen para llegar a más personas. En segundo lugar, pues es estar en línea con los demás componentes de la recomendación justa y resiliente, y recomendamos que los programas de apoyo alimentario ayuden a fortalecer esa vinculación entre productores y consumidores, al incluir a productores locales, sobre todo pequeños y medianos, en esquemas de compras públicas, siendo congruentes con la legislación actual en materia de nutrición, es decir, el etiquetado frontal. Entonces, dar prioridad a aquellos alimentos que no requieran sellos de advertencia, como frutas y hortalizas o productos de origen animal, o en su defecto, pues aquellos productos procesados que tengan el menor número de sellos de advertencia. Y de esta manera impactamos de manera positiva en la calidad de las dietas de población vulnerable, a la vez que se reactiva la economía local. Y como no se trata únicamente de dar alimento o dar comida, estas recomendaciones tienen que ir de la mano con una estrategia de orientación alimentaria y promoción de la salud que promuevan una dieta que va más allá solamente de la salud del individuo o de la familia. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para concluir, pues como pueden notar, una estrategia integral con una visión de sistemas alimentarios sostenibles tiene el potencial de fomentar una recuperación justa y resiliente, incluye fuentes de empleo, de ingresos, promueve la inclusión social de poblaciones vulnerables, el derecho a una alimentación saludable, accesible y asequible, y un uso responsable de los recursos ecosistémicos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí concluye mi participación. Les invito a leer nuestro policy brief y les cedo la palabra de vuelta a Laure para la siguiente sección del evento. Muchísimas gracias, Lisa. Ahora bien, vamos a seguir con la intervención de nuestros panelistas que voy a presentar en este momento. Nos acompaña Teresa Shama Levy, que es especialista en salud pública y nutrición. Ella ha sido directora de vigilancia de la nutrición del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente ella es directora adjunta del Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas de este mismo instituto. Bienvenida, Teresa.
También contamos con la presencia de Eduardo Quintanar, consultor para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien es experto en desarrollo y gestión intercultural, así como estrategias de consumo sostenible, y ha sido asesor particular de varias organizaciones para temas ambientales y temas de desarrollo rural. Bienvenido. Y finalmente nos acompaña también Sol Ortiz García, quien trabajó en el CONACYT como secretaria ejecutiva, perdón, quien trabajó en el CONACYT y también ha sido secretaria ejecutiva de la CIBIOGEN, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Actualmente ella es directora general de atención al cambio climático en el sector agropecuario en la subsecretaría de Agricultura de la SADER. En esta primera ronda, cada ponente tiene 5 minutos para comentar sobre lo que se acaba de presentar. Y con eso dicho, pues empezamos contigo, Teresa. Adelante. Muchas gracias y bueno, sobre todo por ser parte de este panel en un tema tan relevante que está relacionado con un derecho fundamental y prioritario que es el derecho a la alimentación. Pero esto no es solo como un acto de introducción de algún producto o alimento a la boca para poder saciar el apetito, sino para darle el significado de bienestar bajo una alimentación sostenible que ello implica y lleva consigo la justiciabilidad, la equidad, la salud, el acceso y sobre todo la conciencia humana para el uso adecuado y correcto de los recursos humanos. Por razones de tiempo y también por cuestiones de formación y deformación, yo me dedicaré a la parte de la dieta y el estado de nutrición. Mencionaré algunas cuestiones de el ambiente y si partimos de ello, hay que reconocer que ello, la seguridad alimentaria, la nutrición, está influida por este aspecto del sistema alimentario, sobre todo en los tiempos en que vivimos la población mundial y México sobre el COVID. En este sentido, les voy a citar, aún y que el documento trae algunos datos, pero no actualizados con lo que sucedió en COVID, algunos resultados de la ENSANUD COVID, y les quiero mencionar que les estamos dando la primicia de los datos. Es la primera vez que los voy a presentar el día de hoy. En la población de la ENSANUD COVID, se muestra que el 59.4% de los hogares se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, resaltando que el 20.8%, es decir, 1 de cada 5 de los hogares en México, mostraron inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, disminuyeron la cantidad de alimentos que acostumbran consumir o en el peor de los casos dejaron de comer todo un día en los 3 meses previos a la entrevista debido a la falta de dinero o otros recursos, y basta recordar que la ENSANUD fue de agosto a noviembre del 2020. Las mayores proporciones de hogares en estas condiciones los encontramos en el sur rural del país. Y por otro lado tenemos el estado de nutrición, que en menores de 5 años fue de la talla baja del 13.9%. Y por otro lado tenemos prevalencias de sobrepeso y obesidad, que en los niños de 5 a 11 años de edad alcanzó el 38%, en los adolescentes alcanzó hasta casi el 44% y en los adultos casi el 74%. Ello muestra que se continúa con un problema de desnutrición infantil y el problema grave de la obesidad y el sobrepeso en población mexicana. También mencionaré algunos datos del consumo de alimentos y aquí la ENSANUD lo que mostró es que más del 90% consumen en todos los grupos de edad frutas, no frutas, sino refrescos o bebidas azucaradas, pero las frutas y las verduras se consumen en menos del 50%. Por otra parte, la OMS ha indicado para 2008 que el 63% de las 57 millones de muertes a nivel mundial fueron debidas a enfermedades crónicas no transmisibles y dándose el 80% de estas muertes en países de medios y bajos ingresos, y pronosticó que de continuar estas tendencias y causas de mortalidad a nivel mundial,
se producirían 55 millones de muertes en el año 2030. También en 2014 en México se estimó que el costo directo de la atención médica del sobrepeso y la obesidad era de 151.894 millones de pesos, mientras que los indirectos derivados de muertes prematuras fueron de casi 72 millones de pesos, y para el 2023 se proyectó un incremento de 17% para los costos. Se promovieron estrategias y políticas públicas, tal como ya lo mencionó Lisa, del impuesto al refresco o el etiquetado. En este sentido, se han reportado algunas estimaciones que han estimado una reducción del 6% en el consumo de bebidas azucaradas. Si bien el país se encuentra en camino de contener la epidemia de sobrepeso y obesidad, se hace notar que dentro de las políticas establecidas hacen falta estrategias que estén enfocadas al sistema alimentario. Quise mostrar este corolario muy breve que hoy en el Policy Brief nos presentan un círculo vicioso del COVID y los sistemas alimentarios en México, en donde la inseguridad alimentaria, los problemas de malnutrición y salud que conllevan al alto costo de la salud pública y en nuestro país están presentes y latentes de manera ya quizás cotidiana, lo cual tiene en su base u origen el ingreso asociado al desempleo y a la crisis económica causada en este momento por el COVID y que pueden causar deficiencia en la cadena productiva de los alimentos. Pero yo quiero ser honesta, y ya también Lisa lo mencionó, ya venimos cargando con este problema previo al COVID. Hemos sido una máquina de producción de alimentos ultraprocesados, densos en energía, altos en sodio, azúcares y grasas, de altísimo costo, y hemos permitido su difusión de manera permanente y prolífica, hasta que después de una gran negociación y lucha, se han instaurado recientemente regulaciones, como ya la mencionada etiquetado de alimentos, y ello es la base de nuestras cifras de desnutrición, de obesidad, de inseguridad alimentaria, lo que sin duda tiene su origen en el sistema alimentario que México se ha permitido tener. Quisiera mencionar que la problemática actual presenta la necesidad de una respuesta rápida a un problema agudo, como la crisis alimentaria derivada del COVID, que a la vez atiende a problemas de salud pública a largo plazo, como son las crecientes enfermedades crónicas no transmisibles, desde edades tempranas en un país con prevalencias ya mencionadas de sobrepeso y obesidad, y con consumos tan altos y predisposición genética, tiempos frente a pantallas, sedentarismo, etcétera. Casi ya para terminar, quiero mencionar que las estrategias nacionales se centran fuertemente en reducir el consumo de alimentos no recomendables. Sin embargo, tenemos que tener estrategias para modificar este sistema alimentario que ya me da mucha pena, pero quiero decir que está casi podrido. Nos han bombardeado de publicidad y ante la urbanización pensamos en elecciones individuales ante la disponibilidad de alimentos. Les quiero mencionar nada más que hace casi año y medio la Comisión Eat-Lancet emitió recomendaciones de ingesta que pueden ser usadas de manera universal, ya que además de contemplar beneficios para la salud en la ingesta, consideran disminuir efectos negativos al medio ambiente derivados de la producción de alimentos. En este sentido, el Policy Brief hace una reflexión integral que involucra la recuperación justa y resiliente de sistemas alimentarios, que involucra a diferentes sectores de la población, involucra y hace una reflexión de la crisis alimentaria. Y bueno, vemos cómo, ya lo mencionó Lisa, se involucra la producción sostenible de alimentos, la reflexión sobre el eslabón de la distribución de alimentos y consumo desde la producción, la compra-venta, hasta el consumo humano. Y bueno, la propuesta de una dieta saludable, sostenible y asequible. Y ahora sí, por último, y por tiempo termino mencionando que es un documento fundamental, base para la acción, es momento de actuar.
Así que les culmino a buscar integrar estas recomendaciones en las agendas públicas de México y Latinoamérica. El momento es hoy, es un gran reto y ustedes ya han dado el primer paso. Así que muchas felicidades. Muchísimas gracias, Teresa, y qué honor que nos hayas compartido estos datos de manera exclusiva, casi, que son bastante impactantes. Les quiero mencionar que nos alcanzó un panelista, Miguel García Winder, quien voy a presentar en este momento. Miguel García Winder ha coordinado varias iniciativas para el desarrollo de una agricultura competitiva, sostenible e inclusiva, con énfasis en modelos de agronegocios sostenibles, innovadores para los pequeños y medianos productores. Y ha trabajado mucho desde las instancias de gobierno, sea la Secretaría de Agricultura, la CONASUPO, también ha estado en la academia y organismos internacionales como Chapingo, ICA y la FAO Roma. Y parece que tuvimos un pequeño problema de conexión, así que a ver si regresa con nosotros. Ahora bien, quiero seguir con nuestro panel. Eduardo, te toca tus 5 minutos para poder comentar sobre este brief. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Lor. Muchísimas gracias. Un placer estar con Teresa, con Sol y con el ingeniero García Winder, ¿no? Bueno, a mí me gustaría ubicarme más en esta parte de la vinculación con la comercialización y con otros temas, ¿no? O sea, creo que este Policy Brief nos hace muy claro las relaciones entre los sistemas alimentarios, ¿no? La salud y el medio ambiente, ¿no? Y creo que desde ahí, bueno, con Sol hemos estado trabajando también temas, tenemos un proyecto en Naciones Unidas sobre la incorporación de la biodiversidad en las políticas agrícolas, ¿no? Y creo que este Policy Brief viene a darnos razón en términos de cómo se vincula, ¿no? ¿Cuál es la importancia de todos estos servicios que nos brinda la naturaleza, ¿no? No sé si está escuchando bien. Sí, ok. Que nos brinda la naturaleza, todo el tema la agrobiodiversidad, pero también el otro lado es toda esta parte de también el problema del ingreso, que eso es muy importante. La gente no accede a dietas asequibles porque no tienen dinero suficiente, ¿no? Y tenemos ahí otros retos. Los precios no son los mejores para los productores, ¿no? Entonces, creo que ahí hay cosas que se tienen que hacer, cómo damos precios justos a los consumidores y cómo hacemos pagos justos a los productores, ¿no? Entonces, ahí también creo que hay un tema que hay que ir resolviendo, ¿no? Los circuitos cortos pueden ayudar, pero no son suficientes, ¿no? Los circuitos cortos ayudan a ciertos nichos de mercado, a ciertos grupos de consumidores, pero hay todo un reto de cómo podemos alimentar a un mayor número de personas que precisamente están en inseguridad alimentaria, ¿no? Creo que ahí hay retos importantes sociales y de política pública, ¿no? Entonces, compras puede ser una de ellas, comedores comunitarios puede ser otra, pero es necesario articularlos con la producción y con el consumo, ¿no? Y eso también nos muestra que hay otros problemas ahí, ¿no? El desperdicio de alimentos, creo que también otra vez habría que analizar qué sectores de la sociedad fueron los que generaron este desperdicio de alimentos, ¿no? Que al final, bueno, tiene efectos sobre la disponibilidad para otros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este es un documento básico para poder entender qué es lo que está sucediendo con estos sistemas alimentarios, ¿no? También vale la pena decir que hay otras instancias en México que han estado trabajando, ¿no? Hay otros grupos que se están organizando, hay toda una serie de nuevos modelos de producción y consumo con redes alimentarias alternativas, ¿no? Que están surgiendo en muchas partes de México, ¿no? También hay vínculos ahora con todo este tema del e-comercio, ¿no? De este comercio que se está haciendo a través de Internet, ¿no? Que ha sido una alternativa, pero al mismo tiempo tiene sus disyuntivas, ¿no? Es decir, mayor uso de plásticos, mayor, digamos, impactos ambientales con este tipo de cosas. Entonces, creo que desde ahí el Policy Brief nos muestra un esquema, o más bien un panorama, ¿no? De qué son los retos que tenemos en el ya, ¿no? Ni siquiera en el largo, en el corto plazo, ¿no? Entonces,
creo que esta visión de cómo se articula la producción con la distribución y con el consumo, creo que es una parte esencial, ¿no? Para saber que si afectamos una parte, los demás tienen ciertas consecuencias, ¿no? Y bueno, creo que por ahí hay que preguntarse también, desde un medio ambiente estamos promoviendo también estilos de vida sostenibles, ¿no? Mucho pasa por la alimentación en esos estilos de moda sostenible. Tenemos todos los retos de cumplir con los ODS también, ¿no? En donde además los ODS se ven ya de una manera más integral, ¿no? Sabemos que Te queda si, un minuto, Eduardo. que si regresamos al tema de la producción, bueno, la producción tiene que ver con servicios ecosistémicos y tiene que ver con consumo y desechos, ¿no? Entonces, bueno, creo que tener visiones más integrales nos ayudará a tener mejores intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Tu visión desde la parte de comercialización, donde tienes muchísimo expertise, pero también una visión más integral, ¿no? Desde el medio ambiente. Ahora pasamos contigo, Sol, para comentar, tienes 5 minutos para comentar sobre este documento y sobre la presentación. Gracias. Gracias, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien. Gracias. Pues primero que nada quiero agradecer la invitación de ETOS y pues el trabajo que están haciendo para la Alianza Latinoamericana Sostenible. Es un gusto estar con ustedes esta mañana. También agradecer la presencia de los demás panelistas. Vamos a aprender seguramente mucho de lo que nos comentan. Pues quiero empezar resaltando las coincidencias que tenemos dentro del sector con respecto a las recomendaciones que nos hacen en este brief que nos presentan el día de hoy. Y la primera con la que quiero iniciar es que hay una coincidencia plena en que este momento de crisis puede ser un momento muy adecuado para generar estos cambios de timón y poder impulsar elementos que se han estado quedando fuera o que no han tenido la resonancia suficiente. Entonces, esa primera coincidencia la quiero resaltar. También coincidimos plenamente en la premisa que manejan respecto a la importancia de los sistemas alimentarios. No hay duda de que los sistemas alimentarios son un elemento clave para hacer cambios de fondo en las formas de producir y de consumir los alimentos, que además inciden muchísimo en muchas de las variables que ustedes ya han mencionado. Ciertamente el sector agropecuario es uno de los que tiene una importante rol, no es el que tiene mayor cantidad de emisiones, es el sector energético, pero ciertamente la agricultura y la ganadería tienen un papel muy importante en contribuir a, por ejemplo, la reducción de emisiones y sobre todo a la adaptación al cambio climático. Coincidimos también en que es el sector uno de los sectores más vulnerables ante el cambio climático y dado que somos parte del problema, pues lo bueno es que también podemos ser parte de la solución. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden retomar y reafirmar en lo que es nuestro programa sectorial. De hecho, varias de las recomendaciones coinciden también con la visión de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que encabeza el doctor Víctor Villalobos y que están ya en nuestro programa sectorial, porque como bien decía Teresa, muchas de estas cosas no son nuevas, o sea, no se generaron con la pandemia, ya son problemáticas que tenían tiempo y por lo tanto nuestras herramientas de planeación las están queriendo atender. Y bueno, se menciona en el brief que hay cosas que se pueden incluir en el programa sectorial de agricultura y desarrollo rural. El programa ya está hecho, está publicado, digamos, ese ya no cambia, pero muchos de los elementos que contiene coinciden con las recomendaciones. Los mismos 3 pilares del programa, que son la productividad, la inclusión y la sostenibilidad, están justamente reconociendo esta asociación que hay, digamos, entre las diferentes agendas. Por ejemplo, otra de las coincidencias que quiero resaltar es la recomendación que nos hacen de trabajar de manera integral entre las cuestiones de cambio climático y biodiversidad. Lo estamos haciendo en el sector. Vemos una liga plena
entre elementos de la diversidad biológica que a su vez deben de contribuir a la reducción de emisiones, por ejemplo, a la mejora de los suelos, que esto está asociado también a la captura de carbono. Y no solo vemos estas coincidencias entre el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención Marco de Cambio Climático, también vemos mucha necesidad de coincidir y de hacer un trabajo integral con la Convención de Lucha contra la Degradación de Tierras, con el trabajo que hace la FAO en suelo, recarbonización de suelos es un programa de la FAO que también estamos involucrándonos, y también plenamente coincidimos con la importancia de retomar todo esto en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y ahí quiero comentar algunos de los acciones y elementos que ya estamos haciendo y donde pueden entrar de manera muy fácil Queda un varias de minuto, estas. Sol. Adelante. Perfecto. Varias de estas recomendaciones. El primero es lo que ya tenemos en el trabajo con Semarnat y el Programa Especial de Cambio Climático. El otro elemento importante es justamente el programa con la GIZ de IKIVA, que justo mencionó Eduardo. La Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sostenible de los Polinizadores es otro instrumento en donde muchas de las recomendaciones, bueno, que justamente está ahí en el brief. Y tenemos el programa de plantas nativas, en donde entran elementos asociados a las recomendaciones sobre diversificación de cultivos, y la parte de conservación de recursos genéticos entra plenamente en los trabajos del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. Y finalmente, resaltar dos elementos que creo que todavía nos falta mucho y que son centrales y básicos: la cuestión de la pérdida y desperdicio de alimentos. También estamos trabajando en cuestiones de control y reducción de quemas agropecuarias para la parte de mitigación, y en el desarrollo de una estrategia de conservación, manejo sostenible y recuperación de suelo y agua agrícola. Entonces hay muchas coincidencias. Quizá ya no me dio tiempo ahorita de resaltar algunas de donde creemos que se tienen que afinar estas recomendaciones, pero si más adelante es posible, lo haré con mucho gusto. Muchísimas gracias, Sol. Y sí, efectivamente, sabemos que este gobierno sí ha dado varios cambios, en particular todo lo relacionado con la cuestión ambiental y la inclusión de pequeños productores, ¿no? En términos de planeación, en términos programáticos, están haciendo esfuerzos muy, muy importantes. Ahora voy a pasar a la sección de preguntas. Tenemos unas preguntas dirigidas a cada uno de nuestros panelistas. Voy a iniciar contigo, Teresa. Como lo mencionamos, la recuperación pues nos remite mucho a estrategias de largo plazo, ¿no? A pensar en el futuro más allá de lo inmediato, pero la gestión de la crisis obviamente requiere de acciones inmediatas. Y por eso quiero hacerte esta pregunta nada sencilla. ¿Cómo crees que se podría alinear la respuesta de emergencia en materia de seguridad alimentaria con una estrategia de largo plazo que fomente las dietas saludables, sostenibles y asequibles? Adelante. Muchas gracias, Laura. Y bueno, como lo dices, es una respuesta muy compleja, pero sí quiero mencionar que hay aspectos mencionados en el documento sobre el potencial que tienen los sistemas alimentarios en México. No hemos tenido al día de hoy escasez de alimentos. Y bueno, esto también recupera de manera justa y económica la resiliencia. Y es una ventana de oportunidad que representa la crisis actual, para poder hacer cambios de raíz. Ya en este momento reflexionar en eso y actuar. ¿De qué manera se producen, distribuyen y consumen los alimentos básicos en el país? El ya no consumir alimentos ultraprocesados. Yo les quiero citar un ejemplo que a lo mejor es coloquial, pero si ustedes compran algo en el Oxxo que les cuesta 30 pesos, al productor le queda 1 peso. Y toda la cadena intermediaria que hay en esto, si hacemos las cuentas reales, al productor no le queda nada de esto. La estrategia debe ser integral, intersectorial. Quizás hay que iniciar de nuevo y no es una tarea fácil. Hay que incluir innovaciones tecnológicas, cooperación intersectorial, cadenas de valor que ya se mencionó y circuitos cortos con una producción regional que lo mencionan en el documento,
con el fin de que consumo de alimentos se haga a nivel local, privilegiando la compra a través de los mercados públicos, como también lo mencionan, que involucra diferentes aspectos positivos como la experiencia de cercanía a los alimentos que la población consume y también garantizar derechos del productor. Estamos involucrando cuestiones ya desde el productor, la biodiversidad, respetar la cultura, volver a la cultura y los saberes de nuestra población, el fomento de la accesibilidad justa a alimentos, dando como resultado dietas más saludables para poblaciones de riesgo. Y también de esta manera podríamos disminuir intermediarios e incrementar los ingresos de los productores. Este modelo, este cambio en el modelo tiene una complejidad con una nueva serie de retos que deben centrarse en el empoderamiento de los pequeños y medianos productores, no solo a través de subsidios agropecuarios, sino como se menciona también en el documento, en la capacitación ante nuevos cultivos, tecnologías, comercio y la autoproducción de fertilizantes orgánicos. Y yo nada más quisiera mencionar algo. Si partimos de una semilla sana, tierra sana, va a crecer un alimento sano y el consumo va a ser sano. Entonces, es difícil, pero tenemos una oportunidad de volver a la tierra y consumir alimentos sanos. Y bueno, así terminar con la inseguridad alimentaria. Gracias. Muchísimas gracias, Teresa. Sí, pues la respuesta es compleja, la pregunta es compleja y las soluciones obviamente no son nada sencillas, ¿no? Unos cambios sistémicos en la relación consumidor-productor, unos cambios sistémicos en la forma de producir, pero sí, efectivamente, hay que replantear algunos modelos. Pues siguiendo con el tema de la comercialización, la relación con el consumidor, Eduardo, en México, como lo sabemos, los mercados públicos, los mercados de barrio, los mercados mayoristas son espacios cruciales para que los mexicanos adquieran sus alimentos. ¿Tú crees que podría modificarse la forma en que se regulan estos espacios para fomentar la inclusión de productores rurales o para incidir sobre las dietas de la población? Muy gracias. Bueno, hace tiempo estuvimos trabajando estos temas, ¿te acuerdas? Ahí cuando tú estabas en FAO, yo estaba en Benum haciendo estos trabajos. Yo particularmente creo que el problema de gobernanza pues son estructuras que se establecen y que luego siempre no son tan fáciles de modificar, ¿no? Sin embargo, hay ventanas de oportunidad ahí, es decir, mejorar mercados públicos, hacer digamos, restablecer relaciones sociales importantes entre el productor y el consumidor, el saber el origen de los productos, el saber cómo se producen y de dónde vienen, ayuda a dar seguridad a quien compra, ¿no? Y entonces eso puede, digamos, generar una nueva cultura de alimentación, ¿no? El mercado como un espacio público de intercambio de saberes también, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que se han ido perdiendo y esta modernidad de querer comprar todo en el súper y, ¿no? Comprarlo todo, porque además todo está asequible, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha enseñado también que hay tiempos, ¿no? Hay tiempos distintos, hay tiempos para cocinar, hay tiempos para ir al mercado, hay tiempos para convivir con la familia en la comida, que no es sencillo, ¿no? Porque además el trabajo llegó a las casas y entonces tenemos que malabarear entre pues el trabajo y la vida cotidiana, ¿no? Pero creo que hay cosas que ahí hemos aprendido y creo que es tiempo también de recuperar nuestros propios espacios sociales, ¿no? Entonces, también con estos modos de vida que tenemos, ¿no? ¿Y cuál es la importancia? Bueno, es transparencia en la manera como se relacionan unos dados, ¿no? También habría que mejorar estas relaciones que existen entre estos grupos, ¿no? Para darle seguridad a los productores también, ¿no? Entonces, y bueno, quizás desde otro lado, sellos y certificaciones pueden ayudar también a incorporar, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México está haciendo algo sobre agroecología, ¿no? Buscando una normatividad, etcétera, ¿no? Entonces,
con sistemas de participación de garantía que también pueden ayudar a disminuir los costos de las certificaciones, ¿no? También desde las redes alimentarias alternativas están buscando estas otras vías de sellos de calidad para que los consumidores vayan y conozcan las unidades de producción y entonces a partir de ahí se den estas relaciones de confianza, ¿no? Entonces creo que hay ahí algunos caminos que se están marcando, ¿no? Pero sin duda incorporar los productos regionales puede ayudar también a valorizar la agrobiodiversidad local, ¿no? Hay una pérdida de consumo de quelites, ¿no? La gente llega, ve quelites y no sabe ni siquiera ni qué son ni cómo se consumen, ¿no? Pero también hay oportunidad para nuevas hortalizas y para frutas que se producen regionalmente y que no se conocen, ¿no? Entonces, bueno, yo más bien creo que tendremos que verlo como oportunidades, ¿no? Ante estos retos tan grandes también, ¿no? Educar a los consumidores, nos han metido en la cabeza que los ultraprocesados son sanos, ¿no? Son alimentos, ¿no? Y nos han conquistado las papilas. Entonces también hay todo un tema ahí de desaprender, ¿no? Y de reaprender a comer con texturas y con nuevos sabores, ¿no? Entonces, bueno, es importante, creo, el tema de los mercados, ¿no? Y que haya políticas públicas y gobernanzas reales en esos. Muchísimas gracias, Eduardo. Y yo creo que ver más allá de la reglamentación de los mercados y hablar de nueva cultura de alimentación, hablar de repensar nuestros tiempos, pues sí son elementos muy importantes que determinan realmente el tipo de compra de los consumidores. Gracias. Vamos contigo, Sol, y ahí te preguntaría, ¿cómo calificarías la agenda actual de producción de alimentos para la recuperación sostenible de México? Adelante. Muchas gracias por la pregunta. Yo como visualizo cuando hablas de la agenda actual, pues tengo que remitirme a lo que es el programa sectorial, que es nuestra guía dentro del sector, de cómo estamos haciendo esto de los alimentos y la producción de los mismos. Y hay una acción puntual que tiene el programa sectorial que quiero resaltar, porque me parece que es un elemento que vale la pena retomar y mantener y que es la intención de la Secretaría que permee en todo lo que son los programas y los proyectos o los incentivos que podamos apoyar. Y se habla esta acción puntual justamente de fomentar modelos y sistemas de producción justos, saludables y sustentables. Así es, tal cual. Por eso decía que hay mucha coincidencia con los elementos que ustedes nos comentan. Entonces, aquí la variable de seguimiento que tenemos para esta acción puntual es justamente que los programas, las estrategias, los componentes, todo lo que son los proyectos en la Secretaría incorporen estos criterios de promover sistemas de producción justos, saludables y sustentables. Y déjame compartirte un ejercicio que hicimos en la Secretaría en un grupo de trabajo que justamente el doctor Miguel García Winder, que bueno, lástima que ya no se pudo conectar, nos instruyó en su momento desarrollar, es un grupo de coordinación de cambio climático, en donde participan todos los miembros de la Secretaría, tanto las diferentes subsecretarías como órganos concentrados y desconcentrados, en donde nos dimos a la tarea de hacer esta definición de qué hablamos cuando decimos un sistema alimentario justo, qué queremos decir cuando decimos un sistema saludable, qué elementos o qué criterios vamos a tener que tener para justamente alocar los recursos y los esfuerzos en este tipo de sistemas. Y bueno, un sistema justo son sistemas que tienen relaciones equitativas y transparentes entre los actores de la cadena de valor para la distribución de beneficios. Y esto es algo que justamente comentaba Teresa, no puede ser, y ocurre, que al productor se le merma todo su ganancia y son muchos de los intermediarios los que se llevan la mayor parte de los beneficios, ¿no? Entonces, un sistema justo tiene que considerar que las relaciones sean equitativas, promover que el esfuerzo e inversión realizada en la producción sea saludable y sustentable. Nuevamente, si queremos comer sano, tenemos que producir sano
tan sencillo como eso. Y también un sistema justo tiene que facilitar la inclusión justamente de los grupos más vulnerables, de los grupos que se han quedado atrás. No podemos dejar a nadie atrás en un sistema alimentario justo. Y el otro elemento que tenemos es promover los derechos de los trabajadores del campo, así como las condiciones de higiene y seguridad en los lugares de trabajo. Y esto se escribió antes de la pandemia, pero es muy relevante porque parte de los mecanismos para asegurarnos que que haya habido una transición no tan grave como ustedes comentan en el documento, asociada a la producción de alimentos durante la pandemia, tuvo que ver con esto de apoyar que los productores puedan seguir produciendo, puedan hacerlo en condiciones de seguridad, de higiene y adecuadas en sus trabajos. Hay así otros criterios para definir que los sistemas son saludables. Se los voy a compartir, pues si hay elementos que ustedes también nos lo puedan enriquecer. Te Es, queda ok, tener procesos de trazabilidad. Los procesos de certificación de buenas prácticas, ya lo mencionábamos en la producción, manufactura, son muy relevantes. Y eso también para los productos orgánicos, que tienen que pasar por un proceso de certificación en asegurarnos que sean efectivos. No podemos recomendar algo que no tengamos la seguridad de que es un producto efectivo. Promover manejo integrado de plagas, esto con sistemas biológicos asociados, no nada más con agroinsumos, por ejemplo, y la producción de alimentos que contribuyen a una dieta acorde con las necesidades del país y con la cultura, que es algo que nos está faltando. Por ahí lo dejo por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Sol. Muy ambicioso y pues resalta mucho lo que comentabas en la primera parte de la intervención. Ahora voy a ceder la palabra a Lisa, quien nos va a canalizar algunas preguntas del público. Adelante, Lisa. Muchas gracias, Laure, y muchísimas gracias a nuestros panelistas. En verdad que nos han aportado pues maravillosos conocimientos cada quien desde su área y pues estamos muy contentas de tenerlas esta mañana con nosotros. Y bueno, a lo largo del evento han surgido algunas preguntas tanto en el Zoom como en el Facebook de parte de las personas que nos están viendo desde sus hogares. Y pues bueno, serían como más bien preguntas, no todas están necesariamente dirigidas a alguno de ustedes, pero bueno, si alguno de ustedes siente como mayor afinidad, le invito a que por favor, bueno, yo misma haré la sugerencia, pero si no, cualquiera de ustedes puede lanzarse a contestarla. Y bueno, una primera pregunta viene de Ana María Huautia Alfaro, que me parece muy interesante, que dice: con respecto a los mercados y espacios de comercialización, es verdad que es importante promover cadenas cortas y aprovisionamiento de proximidades, pero igualmente se pueden tener retos en cantidad, distribución, logística, yo agrego ahí transporte, etcétera. Entonces, quizás ahí Eduardo nos pudiera apoyar un poco más en resolver esta pregunta, que es ¿cómo verían el rol de mercados mayoristas u otros centros de acopio y distribución precisamente para solventar estos problemas? Sí, bueno, eso es parte de los retos de distribución y de la comercialización, ¿no? Digo, yo trabajo en circuitos cortos y sabemos la dificultad que tenemos de aprovisionar a las personas y a los mercados, ¿no? Digamos, hay una necesidad de muchos productos. Entonces, creo que también han sido un problema, ¿no? Cierto que los centrales de abasto en muchas ocasiones versus productos o no. Entonces, bueno, se requiere una gobernanza y se requiere de reorganización, pero por supuesto siguen siendo cruciales estos centros de abasto, ¿no? O sea, se necesitan mover cantidades para poblaciones tan grandes, ¿no? Y hacer asequibles los alimentos, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo importante es la coexistencia, ¿no? O sea, no se puede pensar solamente en un modelo, ¿no? Sino en la diversidad de modelos, ¿no? Que nos puedan asegurar que todos podemos
asequible alimentos. Es decir, todos somos consumidores y, o sea, no vamos a distintos centros para aprovisionarnos. O sea, vamos al súper, vamos al mercado, vamos al tianguis, vamos a los circuitos cortos. Es decir, así como diversificamos nuestras decisiones, así necesitamos también una diversidad de centros de abasto, ¿no? Entonces, yo creo que la central de abasto sigue siendo crucial, y lo decían ustedes en su brief también, ¿no? O sea, cómo también desde ahí se reorganizaron para hacer compras, ventas directas, ¿no? A consumidores, ¿no? Entonces, yo creo que hay posibilidades para todos los sectores, ¿no? Entonces hay retos, pero también hay oportunidades, creo, ¿no? Entonces yo por ahí lo dejaría. Es importante mantener todos los modelos, ¿no? Porque algunos de ellos nos van a asegurar que todos tengamos asequibilidad a los productos, ¿no? Entonces yo ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Todavía tenemos algunos minutitos para más preguntas. Esta me gustaría hacérsela a Sol. Marta Mondragón, desde Países Bajos, nos pregunta ¿de qué manera han contemplado posibles alianzas pues ya formales que vinculen a distintos sectores dentro de los sistemas alimentarios para lograr su transformación hacia la sostenibilidad en el mediano y largo plazo? Usted ya nos comentaba pues algunas iniciativas, pero me gustaría conocer qué alianzas hay ya formalmente. Muchas gracias. Pues ahorita lo que hemos buscado mucho son alianzas con diferentes agencias internacionales, lo tenemos. Tenemos, por ejemplo, un proyecto del GEF que lo quiero resaltar porque es la primera vez que el GEF da recursos al sector agrícola como entidad implementadora. Por lo general, el GEF, que es un fondo para el medio ambiente mundial, da recursos vía el sector ambiental. Entonces, ahí tenemos una alianza muy interesante que incluye a diversos socios. Está, por ejemplo, trabajando en este proyecto Conservación Internacional. Tenemos a la CONAFOR, a la CONASA. También hemos trabajado con la FAO muy de cerca para todo lo que tiene que ver con las cuestiones de suelo que estamos impulsando. Pero creo que la alianza más importante y que se está dando en algunos de los programas que estamos llevando a cabo es la alianza con los productores. Creo que es muy relevante que en todos estos elementos que queremos nosotros impulsar, que los vemos como elementos de sustentabilidad, sean los productores quienes nos digan, sí, esto me parece que puedo implementarlo o mis condiciones no me lo permiten, yo tengo otro sistema, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí lo más relevante que queremos impulsar es involucrar de una manera muy eficiente a los productores desde la planeación, la generación de los conocimientos, la construcción de las alternativas de producción, los mecanismos de comercialización y justamente los sistemas de consumo, incluso locales. Creo que hay un elemento que es central. Me gusta mucho lo que comentó Eduardo en su intervención pasada, en términos de reconocer esta gran diversidad de sistemas de abasto, ¿no? Y también eso tenemos en los sistemas productivos y me parece que es muy, muy rico, porque así como podemos decidir a dónde vamos y adquirimos nuestros productos, que algunos los podemos adquirir en un lugar y otros en otro, también la diversidad biológica que tenemos y la diversidad cultural que tenemos se refleja también en una gran diversidad de sistemas productivos que nos hacen más resilientes, desde la agricultura de traspatio o incluso para el caso de los que vivimos en las ciudades, desde las macetas que nos atrevemos a sembrar jitomates o lo que sea, hasta la agricultura altamente tecnificada y de gran insumo y todo el espectro de sistemas productivos que hay en esto, y no solo de sistemas productivos agrícolas y pecuarios, también acuícolas y pesqueros, creo que nos dan una riqueza que nos ha permitido en un momento tan fuerte como ha sido la pandemia, pues ser el único sector que tuvo un crecimiento, ¿no? En México de 2%. Entonces, yo creo que retomando la pregunta, todo esto se logra con una asociación muy, muy fuerte de los mismos productores, entre ellos y bueno, lo que podamos apoyar a los más vulnerables. No sé si por ahí contesté la pregunta de Marta. Muchas gracias por la pregunta, Marta. Muchas gracias, Sol. Y quisiera dar unos
últimos 2 minutitos nada más, ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero hay una pregunta también bueno, 2 preguntas para la doctora Shama muy puntuales. Una es, ¿cuándo podríamos consultar ya los resultados de la ENSANUD COVID? Otra pregunta es, pues bueno, ya dimos un primer paso el año pasado con el etiquetado frontal, pues para señalar, ¿no?, que los alimentos ultraprocesados que podrían generar un mayor daño a la salud que otros, para un poco orientar a los consumidores hacia mejores decisiones. Pero me pregunta Elsa Esquivel que si existen actualmente iniciativas o si estamos en proceso de planear alguna iniciativa de política pública para obligar a empresas a reducir cantidad de azúcares, grasas, etcétera. Bueno, muy puntualmente, el informe de la ENSANUD COVID estará disponible, está ahorita en nutrición y alimentación, trae cero prevalencia, que fue su objetivo, y estará disponible a finales de este mes, está en prensa ya. Y bueno, lo otro es, voy a hacer nada más un comentario porque vi aquí en los que hablan de qué pasa en la ENSANUD 2018. No me dio tiempo de mencionar todos los datos de los consumos, gracias por recordárnoslos, creo fue Luis. Y bueno, la siguiente pregunta, si hay alguna iniciativa. Nosotros, como Instituto de Salud Pública, seguimos reforzando toda esta regulación que costó muchísimo. Muchos de ustedes quizás estuvieron involucrados, pero ahora ya está en ley. Entonces estamos dando seguimiento y difusión. De hecho, se están dando cursos en línea. Van más de 10,000 personas que han tomado estos cursos para aprender a conocer el etiquetado y bueno, lo hemos ampliado muchísimo. Esa es una de las primeras iniciativas. Estamos dando seguimiento a esto del impuesto a los alimentos chatarra, al impuesto al refresco, para ver si hay alguna cuestión de una disminución en el daño metabólico. Ya se vio reducción en el consumo, pero ahora, ¿qué pasa en el organismo? Y lógicamente nos estamos empezando a vincular con sistemas alimentarios. Es importantísimo, es un área no trabajada en el instituto, pero hemos estado empezando a ver estrategias de vinculación. Y bueno, esta es una oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Teresa. Laure, adelante. Nada más una cosita quiero mencionar. Adelante. Participamos activamente con el GISAMAC, que está SADER también, está la FAO. Y bueno, son 13 instituciones, están organizaciones intersectoriales, multilaterales. Y bueno, es un esfuerzo integral de poder llevar a cabo un sistema alimentario justo y saludable. Eso era lo más importante. Muchísimas gracias, Teresa. Pues ya se nos pasó el tiempo, así que no me queda más que agradecer a todos, a los panelistas. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por sus intervenciones. También agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado. Hubo un muy buen coro y les invitamos a que sigan asistiendo a nuestros webinarios cuya información estamos promoviendo en nuestras redes sociales. Muy buenos días a todos y gracias.